Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Valencia. Les doy la bienvenida a su programa Charlas con Café y algo más. En esta ocasión me encuentro en la comunidad de La Soledad, aquí en el municipio de Zapopan, con mi gran amigo, el historiador y profesor de música Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba, quien además es cronista local de La Venta por el Consejo de Crónica e Historia del municipio de Zapopan. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bien, tus huraconadas, Juan Ramón. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que a la gente que nos vea, nos escuche, sea del agrado la charla que vamos a tener. Muchas gracias por considerarme. No, gracias a ti, Guadalupe. ¿Desde qué fecha eres cronista, Guadalupe? Ya van a ajustarse 10 años, sí, 10 años desde el 2015. En abril del 2015 comencé con ese nombramiento. ¿Cómo fue que te convertiste en cronista? ¿Quién te invitó? La historia es como que medio, así como que un poquito larga. Uh-huh. Después de terminar o estar como que terminando los créditos de la licenciatura en Historia, ahí en el CUCH, comenzó el proceso para las horas adición, para hacer las prácticas profesionales en servicio social. Se me asignó en el archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí conocí a grandes personas con las cuales tengo muy buenos recuerdos y les agradezco enormemente. A la maestra Laura Benítez Barba, al profe Alejandro Solís Matías, y ahí ya conocía previamente, aunque no había tenido el gusto de tener clase junto con ella, a la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Ella era directora de la parte histórica de la biblioteca pública. Ella se enteró por pláticas que habíamos tenido que yo estaba trabajando temas relacionados con la venta del astillero, y fue así de que ella me hizo la invitación para formar parte como un miembro más del Consejo de la Crónica, y por medio de ella fue que ahí estamos echándole ganas hace ya casi 10 añeques. Ya un buen tiempo. Un buen ratón. ¿Qué hace un cronista, Guadalupe? Un cronista, pues son varias cosas, ¿verdad? Sobre todo, así en sencillas palabras, tratar de rescatar el pasado y también el presente de las comunidades que nos representan, además de las personas que han marcado de una u otra manera la vida de la comunidad, la vida de nuestras personas, tratarlos de plasmar, como tú lo estás haciendo actualmente, de manera audiovisual, de manera escrita, para que quede esa memoria para la posteridad, así aunque suene medio romanticón, sí, pero para las generaciones posteriores. En el futuro no nos metemos, ¿verdad? Porque el futuro ya se lo dejamos a las personas que vengan después de nosotros, pero que sepan que hubo personas previas a ellos que marcaron la vida de una comunidad y la vida de nuestras personas. Eso es más o menos lo que hace un cronista. De manera honoraria, porque no recibimos sueldo. Exacto. Es como por amor al arte, por amor al arte, exactamente, por amor al arte, y es la recompensa que tenemos, ¿verdad? Sí, así es. Eres originario de La Venta. Soy originario de La Venta, aunque por azares del destino no nací en La Venta. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, una parte de mis tatarabuelos son de La Venta, pero yo por azar del destino y por la burocracia del IMSS, nací en el municipio de Guadalajara. Iba a nacer yo en la Clínica 89 del Seguro Social, pero como mi mamá, más bien a mí, se me ocurrió nacer un 25 de diciembre. En esa época no había pocos doctores en la Clínica 89, y a mi mamá la trasladaron de la Clínica 89 cuando llegó un 24 de diciembre en la tarde-noche hacia el Centro Médico de Occidente. Entonces yo más nice que mis hermanos, nací en el Centro Médico de Occidente. A ellos en el 89 y yo más de caché. Oye, ¿y qué se siente o que tus regalos de Navidad o son de Navidad o son de cumpleaños? Fíjate que siempre ha habido esa como que duda con las personas, pero mis Navidades siempre como que fueron muy, muy agradables, porque básicamente mi fiesta, bueno, y también la fiesta del Niño Dios, empezaba desde el 24, previamente, pues toda la parte del novenario con las posadas, pero yo la identificaba con un solo regalo que recibiera en mi cumpleaños. Contaba como Navidad y cumpleaños, no sé, y aparte siempre mis papás y mi familia trató de hacer mis Navidades como que muy agradables, y con un solo regalo que me trajera el Niño Dios, con ese era muy feliz, la verdad que sí, pero sí soy tapatío por nacimiento, pero zapopano de corazón. De corazón. Toda mi vida he estado en Zapopan, ¿verdad? A ver, Guadalupe, ¿te acuerdas de tu niñez? ¿A qué jugabas? ¿Qué te divertías? Como la edad que tiene tu bebé. Yo era todo, perdón por la expresión, pero yo era todo un desmadre, la verdad que sí, yo era así. Pues por esto de mi mamá, las canas que tiene no son de embalde, ¿verdad? Yo era bien destroyer, la verdad, como que desde un principio como que ya salen así con el estigma de ser destroyer. Era muy vago,
era muy vago, pero también como que trataba de agradar a las personas. Era el payasito de la familia, sigo siendo el payasito de la familia. Entonces, cuando estaba chico, era como que tenía mi mentalidad como de científico, experimentaba, y de hortelano. Me metí frijoles, me metí maíces a la nariz, quebré pilas y me eché líquido en los ojos. Como Homero cuando se mete el crayón. Casi, haz de cuenta que yo pienso que era el capítulo ya prescrito de Los Simpson. Entonces, era eso. Y en mi infancia, sí tuve una infancia muy, 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 muy chida. La verdad que sí tengo muy buenos recuerdos. Mi papá era trabajador, bueno, ahorita ya no sé cómo se llame, de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Ahorita ya con todos los gobiernos que le cambian de nombre, pero al final de cuentas trabajaba ahí como elemento, en vialidad, como elemento operativo. Entonces, el horario de mi papá era un poquito, no complicado, pero en ocasiones trabajaba 24 horas por 48, 24 horas por 72 de descanso. Y en los momentos de descanso, nosotros teníamos que dejarlo literal descansar a mi papá, porque pues toda la noche y todo el día se la pasaba trabajando y llegaba básicamente a dormir a la casa, como el sustento económico del hogar. Sin embargo, mi mamá también contribuía como trabajadora, ¿verdad? Una hermana de mi papá tenía un negocio sobre la carretera Nogales, ahí en la venta del astillero, muy famoso, ¿eh? Se llamaba La Lonchería La Pasadita. No le cobro comercial, nomás porque ya no existe, ¿eh? No le cobramos, ¿eh? Porque tú eres el titular del canal, ¿eh? Pero hay 50-50. ¿Sí? Entonces, esa lonchería fue muy famosa porque fue de los primeros establecimientos comerciales formales que se ubicaron sobre la carretera Nogales. Tan famosa, que en esa lonchería venían chicos estudiantes de la Escuela de Agricultura, hoy CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, pero pues en época de los 60 pues no había transporte. Si ahorita le batallamos con el transporte del 629 que no se quería meter, el mismo pretreno, o ya no sé cómo se llame, que no se quiere meter a la parte del CUCBA, en esa época se venían de raite caminando, y la única manera en la que tenían como ese consumo de alimentos era en la lonchería La Pasadita, así se llamaba la lonchería de mi tía. Ya cuando yo estaba chico, unos 6, 7 años, mi mamá nos dejaba encargado con mi abuela Rosario, en paz descanse, mamá de mi papá. Entonces la casa de mi abuela era como de las casas tradicionales del pueblo, ¿no? El patio trasero, amplio, el corredor y demás. El corral, le decían. El corral, ¿no? Exactamente, el corral. En la parte de atrás, mi abuela tenía sus tercios de leña, su buen amontonamiento de leña, porque ella cocinaba, ya cocinaba con gas, pero también de vez en cuando en su fogón nos echaba unas torteadas, ¿verdad? Con leña, el típico burrito con sal y demás, que la verdad que sí lo extraño mucho. Exacto. Pero quedan esos recuerdos en la mente y en el corazón y en el paladar, ¿verdad? Nos íbamos al corral a jugar y unos juegos tan que ahorita la Sociedad Protectora de Animales me demandaría, porque ahí se anidaban ratas. Entonces, en ese momento, mi hermano Santiago, mi hermano mayor, era como que muy buen cazador, ¿verdad? Mi abuela tenía unas canastas piscadoras en las que los trabajadores pues echaban la mazorca cuando se piscaba a mano, no con maquinaria, y echaba maíz mi hermano ahí, y cuando empezaba a escuchar que las ratas empezaban a meterse en el maíz, le echaba otra canasta arriba, entonces quedaba como de cierta manera aprisionada, aunque no aprisionada, apachurrada la rata. Nos llevábamos las canastas piscadoras al campo de fútbol, las liberábamos a corretearlas y a pedrarlas, a corretearlas. Sí, gusto de morrillo, pero así nos divertíamos. Ahí jugábamos a juegos como la cholla, por ejemplo, en la que era como una especie de que... armamos como un equipo de compañeros a la orilla, en un extremo y otro extremo, hacías agujeritos en el piso, y otro compañero que estaba enfrente trataba de atinarle con una pelota a tu agujerito, y pues es el que te quemaba, ¿verdad? Ese era uno de los juegos. Bicicleta también jugábamos mucho, éramos buenos para la baica. Nos íbamos al campo de fútbol, pues estaba ligeramente cerca de la casa de mis abuelos. Ahí también yo vivía colindante en la casa de mis papás, y nos íbamos a hacer como una especie de autopistas. Haz de cuenta que entre más pasábamos con las llantas, íbamos marcando como una especie de circuito, poníamos obstáculos, rampitas, con la misma vegetación del campo de fútbol, hacíamos como una especie de flores, de ramos de flores, y eran como parte del circuito de nuestra pista. Nos poníamos unas, que Dios nos libre, pero nos la pasábamos muy bien. Otro juego que también recuerdo mucho cuando estábamos chavales era el bote pateado. Me encantó jugarlo. Bote pateado. Ese lo jugaba con mis primos, cerca de donde está el Arco de la Hacienda, vivían ahí cerca mi prima Claudia, Laura, mi primo Martín, Isabel, Lucy, de todos, muy, muy queridos míos, les mando saludos, vean el video, no sean gachos. Y claro. Poníamos un bote, hace cuenta, un bote lleno de piedras, cualquiera, una botella, un bote de leche ya vacío, todos nos formamos en la parte de atrás, la persona que le tocaba patear el bote lo pateaba, se iba corriendo por el bote, otra persona,
y se tenía que regresar de reversa, sin ver dónde se escondían los demás. Entonces, él colocaba el bote en su posición original y a partir de ese momento tenía que empezar a buscar a todos los que nos escondíamos, ¿eh? En esa época, de reversa, sin ver a nadie, ¿eh? Entonces, en esa época, la venta estaba más tranquila, no había tantas cosas, pues, que ahorita lamentablemente ya existen, y jugábamos ahí en las inmediaciones del arco, nos escondíamos, todo era muy chévere, la verdad nos la pasábamos muy, muy chido. Y en el corral de mi abuela también como que empezó mi gusto por la música, porque haz de cuenta, en esa época también estaban como que apenas en ciernes una banda de mi pueblo, que ahorita está, bueno, ya no estaba, tuvo como que su época de auge, la banda Astilleros. Estaba también otra banda que se llamaba La Baquetones, otra que tecnobanda que se llamaba La BDA o La Madera Juvenil, y pues todos éramos fans de... La banda Astilleros. La banda Astilleros, es de Astilleros, la banda Astilleros. Ahorita la Incontenible, hay dos, ¿verdad? La de mi primo Mirindo, se dividieron, la de mi primo Mirindo, que es como, ya no la mencionan con el nombre de la legal, pero sigue siendo como que una fracción de uno de los fundadores de la banda, y la Incontenible con otra sección de los que fueron, ya se separan como la original y la arrolladora, ¿verdad? Lo que pasa en las bandas. Entonces, éramos fans de la banda, y con mis primos jugábamos a ser cantantes. Bueno, yo no era el cantante, yo era el de las tarolas. Poníamos unas latas de chile, yo era el de las tarolas, me sentaba en otra lata de chiles. Mi primo Santiago Sigala, que ahorita él ya se dedicó más profesional a la música, es la segunda voz del Fantasma, de un cantante de música regional. Él era el cantante, mi hermano tocaba el trombón con un palo, mi primo Lupita también era como que le hacía el músico y botana ahí inventaba sus instrumentos. Y mi hermano Martín, el más morrillo de la camada, para que no se agüitara, le poníamos una botella de Fanta, de las de retornables con estrías, y era el del güiro. El güiro, exacto. Entonces eran juegos que decíamos como muy sanos, y nos la pasábamos muy bien. A ver, también había como una especie de palangana en la que nos jalaba un amigo de nosotros, que se llama Jaime Galvez, por toda la cuadra de mi abuela Chayo, y recuerdo que una vez se me acabaron los pantalones ahí porque pues el pantalón pegaban con la fricción de la banqueta, y terminé, pues ya te imaginarás como un mandril, ya casi, sí, ya te imaginarás qué parte del cuerpo toda coloradita. Pero sí, eso eran nuestros juegos y muchos más, ¿verdad? Sí, los que me vienen a la mente. Bien, Guadalupe. ¿Cómo nace tu gusto por la historia? Mi gusto por la historia, yo pienso que por las charlas que siempre tuve con mis seres queridos, con mi mamá, que me platicaba sobre su infancia, con mi papá casi no platiqué sobre su infancia, pero mi papá le gustaba mucho comprar libros. Mi papá estaba como que suscrito a una librería. Suscrito a la revista, bueno, en esa época la mencionaban como la revista más vendida del mundo, ¿verdad? Ahorita no sé si sea la más vendida del mundo, ahí disculpen mi English, de Harmorol, Reader Digits o algo así, las selecciones. Entonces siempre tenía como que llegaban compendios de novelas. En la revista esa venían como que ciertos apartados históricos, así como que literatura muy cortita, y esa era literal, perdón la expresión, no estaba el celular con el que te metías al baño y revisabas el WhatsApp, pues qué esperanzas, ¿verdad? Te metías al baño y revisabas la revista, o estabas en el sillón revisando. También por ese lado a mi papá le gustó mucho la lectura. Mis abuelos, mi abuela Rosario en paz descanse, también platicaba mucho pues de la época que le tocó su infancia. Lamentablemente pues le tocó una infancia como muy dura, y tiene que ver mucho también con el gusto de la historia, porque su papá, mi bisabuelo Petronilo Orozco, se le da como el reconocimiento como uno de los primeros fundadores del Ejido de la Venta. Ahorita más adelantito platicamos de eso. Platicar con mi bisabuela Pola también, platicar sobre su pasado. Pero tuve maestros que marcaron mi vida académica, Yo pienso que tengo muy buenos recuerdos. En la secundaria tuve buenos profes. ¿De historia? De historia, ajá, de buenos profes de historia. Recuerdo con cariño al profe Martín. No recuerdo sus apellidos, pero sí recuerdo sus nombres. ¿Era bueno para impartir la historia? Era bueno para impartir la historia. Era duro. Era como un maestro duro, pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho la historia universal con él. Será porque fue la materia que él me impartió exactamente, pero tenía como que ese flow, ¿no? Como para que te enamoraras de la historia. Estaba también el maestro José Luis, de cariño, bueno, no de cariño, pues le decían Matute. Ay, profe, disculpe si ve la entrevista, pero así le decían, ¿eh? Entonces también estuvo chida su materia con él. La maestra Vero, que era la hija del maestro Martín, también tuvo una muy buena relación con ella. Pero lo que fue, bueno, en la primaria tuve una maestra a la cual amo con todo mi corazón y le mando un fuerte besote, la maestra Juanita, que ella más que historia, pues me platicaba cosas de su pasado, me emocionó cómo daba sus clases, la verdad que sí. Entonces, la maestra Juanita fue mi maestra, Juanita,
Covarrubias, se pide Covarrubias, Gutiérrez Covarrubias, si mal no recuerdo, maestra, me llegan los nervios, la maestra Juanita ahí en la venta, y ella como que me enamoró con el amor a la música, le gusta mucho cantar a ella también eso, pero el maestro que más me marcó, que yo pude decir que más me marcó, fue en la preparatoria. En la preparatoria. En paz descanse el maestro Francisco Calderón Soltero, quien fuera cronista del ayuntamiento de Tala, del municipio de Tala. Órale. La verdad que Con yo, razón. de todos los maestros que tuve, bueno, a todos les guardo el respeto y el cariño, pero de ese profe, sí, la verdad, sí me enamoré, en el buen sentido de la palabra, Claro, claro. de la manera en la que daba sus clases, en la manera en la que me contagiaba de ese pasado, y siento que era de Tala. Yo fui como que estudié ahí la prepa en la regional de Tala, le mando saludos a todos mis compas de la regional de Tala, pero la verdad que a él le debo mucho el amor a la historia. Entonces, a donde quiera que esté, estoy seguro que está ahí viéndome, y le mando un fuerte agradecimiento y mi reconocimiento siempre, y sepa que gracias a él, también le echamos ganas a esta hermosa labor. Así es, Guadalupe. A ver, Guadalupe, entrando en el tema de la ex hacienda de la venta del astillero, he leído tu crónica y creo que sus tierras pertenecieron a la hacienda de Cuisillos. Como te comenté, yo en mis pesquisas siento que esta hacienda surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, ya tú me corregirás, Ajá. porque un censo de 1743 que he revisado sobre el curato de Zapopan, porque en lo que era religiosamente en la jurisdicción pertenecía a Zapopan. Exactamente, ajá. ¿Verdad? En lo civil no sé si pertenecía a Tala. Creo que en lo civil hacía Tala, creo que sí, un tiempo perteneció a Tala, y sí, efectivamente, en la investigación que he hecho, bueno, así le puse como si fuera la hacienda madre, o sea, como que el latifundio realmente como tal, con la magnitud de la extensión de tierras y demás, sí pertenecíamos o pertenecimos a la hacienda de Nuestra Señora del Rosario de Cuisillos. Ajá. En las investigaciones que pude, o en la información que pude recabar, a finales de 1600, dicha finca fue propiedad, aquí tengo el dato, permíteme tantito. Sí, claro. Del capitán Alonso de Estrada Altamirano. Él murió sin dejar ni descendencia y testó a favor, si mal no recuerdo, de 2 hermanos. Cuando los hermanos, él tenía también una hacienda que se llamaba Santana Pacueco, si mal no recuerdo, tenía la de Hacienda de Cuisillos y Santana Pacueco. Entonces, la Hacienda de Cuisillos, al momento de testarla a favor de sus hermanos, eran, no recuerdo cuántas acciones, lo que comprendía la Hacienda de Cuisillos. Una de las hermanas, creo que se quedó con la mayor parte de las acciones. Después, esa hermana cedió, o en un concurso como de bienes, pasó a dichas acciones a una de las personas que se les consideran como el introductor del vino mezcal en la zona de Tequila. Bueno, hay como que en la información que yo he leído, el doctor Ramón Goyás dice que no hay como tal aseveración de que se le pueda considerar al marqués de Altamira, a ese señor Sánchez de Taglé, como el introductor del vino tequila, pero como que por default. En tequila. En tequila, exactamente. Ya como que ya esa manera de procesar esa materia prima para hacer la producción, ¿verdad? Del vino mezcal. Vino mezcal, como se le conocía. Entonces pasó a la familia de los Sánchez de Taglé, y conforme iban pasando las generaciones, la propiedad se iba heredando a los siguientes. Claro, al primogénito, ¿verdad? Al primogénito, hasta que después, a mediados del siglo XVIII, esas tierras de la venta pues estaban súper alejadísimas. Si vemos geográficamente el casco de la incipiente hacienda de Cuisillos, estaba súper alejadísimo de la venta. Entonces era muy difícil de administrar tan vasta propiedad. Era un mar, o sea, llegaba desde las faldas del Cerro de Tequila hasta las inmediaciones de Guadalajara. Entonces era muy difícil de administrarla, aunque hubiera arrendatarios, medieros y demás. En la época pues era totalmente difícil. Fue cuando se tomó la decisión, no sé por qué motivos, pero es muy probable que por la falta de logística en la administración, de comenzar a vender las tierras. Aunque, si mal no recuerdo, en la investigación que hizo el doctor Goyás, en el artículo, uno de los artículos que leí que era mencionaba que la contabilización de las tierras de la venta
las tierras de Huasta o Huaxtla, que quiero imaginar, y los llanos de Guadalajara no entraban en la superficie original de la hacienda de Cuisillos, sino que eran como que parte colindante, eran de la misma propiedad, pero no se contabilizaban como en la propiedad original, ¿verdad? ¿No estaban contiguas? Exactamente, sí, no estaban, sí estaban colindantes, pero no eran parte de la propiedad como tal, de la propiedad original, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, a mediados del siglo XVIII comienzan a venderse ciertas fracciones, o lo que he podido investigar por medio de documentos secundarios. Yo no he tenido como que el acercamiento a un documento tan primario como tal, pero confrontando las investigaciones de esos investigadores, de Ricardo Lancaster Jones, el que fuera nieto después del que uno de los dueños de la venta, Veré, ¿verdad? Y del doctor Goyás, también han mencionado ese aspecto. El investigador, el historiador Ricardo Lancaster Jones menciona que a mediados del siglo XVIII, se comienzan a vender esas fracciones. Una de las fracciones que fue adquirida por el Hospital de San Miguel de Belén. Entonces, fue cuando el Hospital San Miguel de Belén adquiere parte de las tierras de la venta, o gran parte de las tierras de la venta, y comienza una nueva etapa, ¿verdad? Ya se hace el desmembramiento de la hacienda de Nuestra Señora del Rosario de Cuisillos, y comienza la hacienda como tal, que es un término como que algo ambiguo, ¿verdad? Porque la hacienda es... La mera es Nuestra Señora del Rosario. Sería como una hija de la hacienda, ¿verdad? La hacienda de la venta del astillero. Y a partir de ese momento comienza una historia ya después, en el 18, la adquiere el Hospital Real de San Miguel de Belén, y después el obispo alcalde, bueno, eso lo menciona el cura Portillo en el libro del departamento de Zapopan, que se le ceden los derechos o la administración a los padres betlemitas, los cuales tenían como su función o su ideal de religiosidad era la asistencia y la caridad a los viajeros. Y ya tiene una relación como que un poquito más aproximada de lo que fue la venta del astillero, ¿verdad? De ahí ahorita vamos a verlo de su nombre, por ser una venta, un paso obligado de transeúntes que iban desde la ciudad de Guadalajara como el núcleo principal del reino de la Nueva Galicia, ya después, en la parte independiente, y ya con el paso de los tiempos fue adquirido por diversos dueños ya en el siglo XIX, pero gran parte entre la parte de la medianía del XVIII, una parte buena del XIX, hasta la segunda mitad, ya fue cuando fue adquirida por personas ya de manera particular. De manera... Fíjate, Guadalupe, que yo esté haciendo una investigación hace tiempo, yo creí que las tierras de la venta llegaron a pertenecer a la hacienda de la Calerilla, que precisamente era tierras que colindaban con Santa Lucía y eran parte de los padres betlemitas. Ahora no me sorprendería que los padres betlemitas, teniendo esta propiedad, hayan absorbido esas tierras. Posiblemente, Posiblemente. Guadalupe, este ranchito porque en los documentos es nombrada como rancho de la venta, ¿nos podrás decir qué era una venta y por qué se le llama así? Una venta. Las ventas eran como lugares o sitios geográficos apartados de los núcleos de población principales, en los cuales se les daba asistencia a los caminoandantes, a los viajeros o a las personas, a los arrieros, los cuales podían llegar a descansar en un punto específico. Se les daba asistencia como comida, alimento para sus animales, y también un lugar para poderlos resguardar por medio de macheros, amarrarlos ahí, y también ellos podían pernoctar, ¿verdad? Ellos podían pernoctar ahí para seguir su camino. Respecto a lo que mencionas, sí hay un documento, un mapa, del siglo XVIII, en el cual se menciona el rancho de la Ventita, el rancho de la Ventita, exactamente, y ya haciendo como que un análisis ya como de manera consciente, ahí se menciona Ocotán, y después de Ocotán a tantas leguas, el ranchito de la Ventita, ¿verdad? Yo, si mal no recuerdo, hay un mapa en el cual se menciona el lago de Chapala y poblaciones circunvecinas, es de 1806, en el cual se menciona, está ahí de manera como muy tajantilla también, dice, venta y garita del astillero, ¿verdad? Venta y garita del astillero. Y dice, en la parte donde está, en esas colindancias, dice, camino que lleva hacia San Blas. Entonces era un paso obligado entre la ciudad, de Guadalajara, para poder transitar los viajeros y llegar al puerto de San Blas, que era uno de los puertos más importantes de la época. Exacto. Para el comercio con la nao de China, ¿verdad? La nao de China, los que venían de ese rumbo ¿es el Pacífico? Sí, exactamente, es el Pacífico. El Atlántico es del otro lado.
no todo norteado. Pero entonces era como que un paso obligado, transitar por la venta, y ese mapa que yo he consultado, que consulté, pues que tuve la posibilidad de consultar, era de 1806 y mencionaba así ese aspecto, venta o garita del astillero, y el que mencionas tú, sí menciona el rancho de la Ventita. ¿Por qué tal mote o por qué tal asignación? Lo desconozco. Pudiéramos como que una discusión así como que algo ambiguo, ¿verdad? Algo ambiguo que, ¿por qué no le ponen desde un principio nada más venta o garita? ¿O por qué no le ponen hacienda de la venta? Era como que es un término, sigue siendo un término como muy ambiguo, ¿no? Mencionar como la extensión territorial, la importancia, pero al final de cuentas el cartógrafo que lo hizo, ahí lo colocó, ¿verdad? Ahí lo colocó. Pero era el paso obligado para ir a Nayarit, ¿verdad? A la actual Nayarit. El que fuera el séptimo cantón que luego nos sacaría canas verdes, pero bueno, mis amigos nayaritas los queremos, pero son jalisquillos adoptados. Sí, es verdad. ¿Y por qué se le llamó astillero? Astillero. Es muy probable, no es como que algo como muy tajante. La mayor parte de las tierras de la venta era una zona boscosa, boscosísima, pero comenzaban no el tráfico, pero sí el comercio en pequeña escala de la madera. En esa época, pues sabemos que un elemento combustible era básicamente los recursos forestales. Y de construcción. Y de construcción, exactamente. Los recursos forestales eran de construcción y elemento combustible. La mayoría de las personas cocinaban con leña, calentaban su agua con leña, comercializaban en poblaciones aledañas, como por ejemplo la cabecera en este caso de la villa de Zapopan, o del pueblo de Zapopan, ¿verdad? Ya después sería la municipalidad con el paso de los muchos años, inclusive en las mismas poblaciones aledañas, ¿no? Siempre tuvimos una relación como de esposos malavenidos, que nos queríamos. Bueno, yo siempre quiero las demás comunidades, pues, pero en el caso de la hacienda, como que sentía la hegemonía sobre las demás poblaciones por el hecho de ser pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, como que ellos tenían la autoridad y los demás tenían que ser sumisos. Inclusive hay expedientes, los que he consultado, en los que los indígenas, por ejemplo, de San Juan de Cotán, saludos a mi amigo Ben y a su esposa, colegas de San Juan de Cotán, saludos, en el cual se menciona que pedían justicia los indígenas de San Juan de Cotán por las cosas que estaba haciendo la venta. Les cobraban por sacar leña. Ellos, los de San Juan de Cotán, argumentaban que eran dentro de su propiedad, y los de la venta, por ejemplo, los vaqueros de la venta, que en esa época, ya en el siglo XX, de don Isidro Orozco, el que fue propietario de la venta, les cobraban las boletas, como que el permiso para sacar la leña. Estamos hablando del siglo XX, En el ¿verdad? siglo XX, ya en el siglo XX. Las primeras décadas del 20, muy caro. Entonces, los recursos forestales siempre fueron muy importantes, tanto para la venta como vendedores, como las otras comunidades para los compradores, ¿verdad? Entonces, siempre había conflictos. Y los indígenas de San Juan de Cotán, al momento de redactar sus escritos, decían palabras más, palabras menos, sus fieles servidores que les besamos la mano al gobernador. O sea, como que una manera muy propia, pero de cierta manera sumisa, para solicitar ese apoyo que los tenían súper asfixiantes ante el hacendado, exactamente. Entonces, siempre el recurso forestal fue muy importante y siguió siendo muy importante en la venta del astillero. De ahí, al principio, por medio de los arrieros, fue la manera en la que se sacaba la leña, de manera legal o ilegal, ¿verdad? Pero ese es de ahí viene el nombre. La venta por el establecimiento del paso obligado de los viajeros que llegaban, y astillero por sus recursos forestales. Exactamente. Y riqueza forestal. Porque en la costa hay lugares donde se llegan a nombrar astilleros, pero es donde se hacen los barcos. Exactamente, hacen los barcos. Posiblemente nosotros proporcionamos ese recurso, no directamente para los barcos. Ya con la llegada del ferrocarril, ya hubo como una manera más rápida y enorme para poderlo sacar, de manera más exponencial, ¿verdad? Pero en esa época era de manera más incipiente. Documentos, hablando de los mapas, ¿verdad? También llegué a localizar mapas en la que las acotaciones, cuando se trataba de la hacienda de la venta, decía los recursos que producían eran maíz, frijol, granos normales, ¿verdad? En las comunidades, dice, por falta de vías de comunicación. Entonces, las vías de comunicación eran muy incipientes para poder transportar. Eran caminos que se les conocían como caminos de herradura, en las cuales, pues, a caballo, el que tenía caballo, o mulas o burros, pero básicamente las vías de comunicación fueron una de las cosas que afectaron o beneficiaron para que estuviera esa especie de burbuja a la venta del astillero, ¿verdad? Exactamente. Interesante.
Oye, Guadalupe, ¿y en qué momento se cambia el concepto de denominar a la venta al astillero rancho a hacienda? ¿Y qué implica el cambiar el concepto? Sería como un término, bueno, no me atrevería como que a hacer una afirmación como muy tajante, ¿verdad? Pero hay algunos autores que definen por la extensión territorial, ¿verdad? El rancho tenía pues menor categoría económica, aunque en ocasiones había rancheros que eran más, que tenían más recursos que el mismo hacendado, ¿verdad? Más recursos que el mismo hacendado. Inclusive hay rancheros que sirvieron para prestarle dinero a los hacendados, ¿verdad? En hacendados en desgracia. En la venta hubo un hacendado, si mal no recuerdo era Luis Chávez, el cual tuvo que subastar la venta porque las deudas que tenía, si no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que era Luis F. Chávez, el cual tuvo que subastar la venta cuando fue propietario porque pues sus negocios no le dieron para solventar los gastos que tener una finca de esas extensiones significaba, ¿verdad? Entonces puede haber sido eso, la extensión territorial, la hacienda un poco mayor. Hoy te cuento por qué, porque yo con exactitud no tenía esa dimensión de qué tamaño pudiera tener una hacienda, ¿verdad? ¿Qué puede también tener una hacienda? Me preguntas ya porque está medio sí, chispa, ¿verdad? Sí, claro. Y además sobre todo la producción, el hecho de tener grandes extensiones territoriales no significaba que ibas a producir más que una hacienda, porque por ejemplo las haciendas norteñas, las de los Terrazas, eran grandes extensiones pero en lugares áridos. Entonces, y en cambio por ejemplo en la zona del Bajío, aquí en Jalisco en el occidente, eran propiedades más pequeñas, pero tenían en lo que se refiere a producción ganadera o producción agrícola, pues ahí nos los llevamos entre las patas, ¿verdad? Entre las patas más intensos. O, por ejemplo, los lugares en los que eran centros mineros, pues ahí tenían más dinero constante y sonante. Y eso se especializaban, ¿verdad? Eso se especializaban. Entonces, es un término como de cierta manera algo ambiguo, pero dejémoslos en extensión territorial y en importancia, ¿verdad? Ya luego nos corregirán los que están acá más picudones. Porque fíjate que con el caso de Santa Lucía ya era de las haciendas, llegó a medir 25,000 hectáreas, pero 24,000 hectáreas estaban metidas en bosque, barrancos, ¿no? Y las otras 1,000 hectáreas eran llanas para cultivar. ¿Verdad que sucedía lo contrario? La mayoría de tierras de cultivo y muy poco bosque, y que a veces a las haciendas les llegaban a traer problemas con alguno que otra hacienda por la extracción de madera, ¿no? Exactamente, ese era uno de los principales problemas. Al momento cuando se dieron, por ejemplo, las primeras mercedes de tierra entre las comunidades indígenas, sobre todo en las comunidades indígenas, para formar los pueblos de indios, la parte de los montes, la parte cerril, la parte que casi nadie quería, al momento de hacerla, no era el término, la dotación, pero al momento de dar las tierras a los pueblos, los fondos legales se sobreponían. Entonces, y eso fue un despapalle al momento de la reforma agraria, porque ya al momento de presentar cada quien sus títulos primordiales y demás, pues ahora resulta que la tierra mía era tuya también, y cómo la dividían, no sé cómo la dividían, y eso se viene desde la época de la colonia, desde la época de la colonia, pero qué esperanzas de tener elementos técnicos para hacer mediciones precisas, ¿verdad? Era una chulada lo que hacían en esa época, porque con pocos elementos hacían grandes descripciones cartográficas, ¿verdad? Se hacían planos. Exactamente. Eran a caballo las composiciones. Sí, exactamente, las composiciones de tierras, que iban al principio, la tradición era cuando iban a reconocer sus límites, en las partes que yo leí, era como una tradición de con zacate, como casi trazar las mojoneras, como una especie de un ritual. Un ritual, ¿verdad? Para trazar las mojoneras y una entre los dueños. Matada. Exactamente, para decir, aquí es mío y de aquí ya no te metes, ¿verdad? Y pues sí se metían, ¿verdad? Tanto unos como otros, pero la parte de los cerros nadie la quería, o no era tan codiciada como en la actualidad, ¿verdad? Y ahora por lo que no hay es tierras, ¿verdad? Ese es el detalle. Y es para el siglo XVIII y XIX cuando van a ser codiciados los bosques. Ajá, exactamente. Ajá. Guadalupe, ya habías mencionado ahorita a qué se dedicaba la venta, a qué sembraba, a qué tipo de especies de ganado criaba. El cura Portillo en su obra menciona que la venta era de cierta manera como autosuficiente. Maíz, granos de maíz, trigo, también producía trigo. La hacienda, yo pienso que eso se lo pudo haber heredado, la hacienda de Nuestra Señora del Rosario de Cuisillos, que era una hacienda triguera, ¿verdad? Triguera. Sí. Después de un tiempo cambió su giro a la ganadería, ¿verdad? A la ganadería. Pero la venta producía trigo, maíz, garbanzo, es lo que mencionan, cebada también, que eran granos de cierta manera para el consumo
no tanto humano o entre humano y también el ganadero. Tenían, bueno, en la época en la que ya fue propietario Ricardo Lancaster Jones, ya tenían varios miles de cabezas de ganado, también tienen cabezas de ganado. Uno de las personas que tuve el gusto de entrevistar, mi tío Jesús López García, en paz descanse, él me manifestaba ya en el siglo XX que ya el dueño de la hacienda, que en esa época era Agustín Carstens, el primero, el papá, tenían ganado sardo pinto y sardo colorado, ¿verdad? Como el lechero también, así como que era más cárnico y lechero, ¿verdad? Lechero. Pero sí eran, la mayor parte de las tierras boscosas lo utilizaban como potreros, ¿verdad? Muy pocas tierras se utilizaban para labrar, porque no tenían o el recurso suficiente, no había las personas suficientes para arrendarlas, y al final de cuentas, pues no les hacía tanto falta el dinero, porque con lo que le tenían era lo indispensable, ¿no? Exacto. No tenían como que ese poder adquisitivo o esa visión emprendedora de Shark Tank, ¿verdad? Pero entonces no tenían como que esa idea de hacer productivas todas sus tierras, nada más como que de cierta manera, casi el núcleo del casco de la hacienda, un poco los potreros aledaños, y lo que era su intención era nada más la adquisición de bienes, nada más el poder ir a tener tierras y tierras y tierras. O esa es hasta ahorita mi concepción, posiblemente luego cambie, pero entre más tierras tuvieras, más poder tenías, tenías sobre las demás comunidades. Pero esa era más o menos. Y también el cura Portillo menciona que en algunos montes de la Venta, colindantes con Santa Lucía, acá, tus paisanos, que también se llegaron a explotar algún tipo de minerales, pero en menor cantidad, ¿verdad? Y también en la parte que actual ahorita es el poblado de la Primavera, que mis amigos de la Primavera no se vayan a agüitar, pero hasta 1901 ellos existieron como tal, ¿verdad? Como tal. La parte de la Primavera, que se cubrió como el bosque completamente, eran tierras de la hacienda de la Venta del Astillero. Más adelantito te les platico por qué, ¿verdad? Entonces, en esa parte del poblado de la Primavera, existió también una fábrica de aguarrás que antes existió. Posiblemente ahí pudo haberse puesto una incipiente fábrica de vino mezcal, ¿verdad? De vino mezcal. O en el casco de la hacienda, o en esas inmediaciones de ahí, es mi hipótesis hasta ahorita, de que ahí pudo haber tenido esa fábrica de vino mezcal, sí, de cierta manera incipiente, pero que ya producía el elixir de los enamorados del amor, ¿verdad? Así es. Ajá. Oye, Guadalupe, ¿y a quién vendía sus productos? ¿A qué centro poblacional? Además de ser autosuficiente, que se llevaba un buen de alimentos para los empleados, ¿a quién surtía? Básicamente con los que comercializaban eran con las comunidades vecinas, ¿verdad? En este caso, la leña, con las comunidades que siempre, pues como que mantuvieron esa relación, te digo, como en ocasiones de un matrimonio mal habido, ¿verdad? Porque pues no se respetaban mutuamente, o sea, de cierta manera fue más difícil la relación para las personas de las comunidades indígenas, San Juan Tocotán, Extipac, Santana Tepetitlán, porque no tenían como que esa injerencia política y el poder que sí tuvo la hacienda, ¿verdad? Que después le salía el tiro por la culata a la hacienda, porque en la reforma agraria no había de otra. Ahí dices, te llevaste, ni modo, ¿verdad? Entonces, la comercialización de leña con esas comunidades vecinas, ¿verdad? Y la parte que se excedía, también tienen una huerta, también la Venta también tiene una huerta de duraznos, cítricos, de naranjas, y esa, la parte que no consumían, la vendían a la villa de Zapopan, a la parte central de la villa de Zapopan. Ahí, en el siglo XIX, los que serían muy importantes en todo Zapopan, ¿verdad? Eran la familia de los Orozco, ¿verdad? Sí. Que ya después los Orozco eran personas que venían de Arandas, de Arandas migraron a la zona de Zapopan, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzaron como que a despuntar. Ya llegarían a una parte de Tlajomulco. Isidro Orozco, el que también fuera dueño de la Venta, tenía propiedad en la hacienda de la Concepción. Melquiades, su hermano, era propietario acá del rancho de la hacienda de los Belénes, acá donde está Cusea, o en la Tusanía, Melquiades en la Mora, o sea, eran todos dueños de gran parte de Zapopan. Entonces, con esos lazos que ellos tenían y la fuerza política y comercial, las cosas que se excedían o que eran el posible excedente, muy poco yo creo, sí eran, no tanto, se consumía en lo que era la cabecera de la villa, ¿verdad? La cabecera de la villa. Ajá. Sí, recuerdo haber leído, creo, no sé si es ya hace rato platicábamos la crónica de la maestra Ana María de la O sobre Vicente Romo. Ajá, sobre Vicente Romo, exactamente. Vicente Romo venía y compraba
azúcar también, algunos artículos, ajá, y los vendía en su tiendita ahí fue de los primeros comerciantes de ahí exactamente. de la Y villa el de maíz Zapopan, también, el maíz también, que también era como de cierta manera acaparaba, ¿no? Ese monopolio del maíz, ¿no? Exacto. Creo, si mal no recuerdo, en ese libro de entrevistas que sacó la maestra Ana María, creo que su esposa era originaria de la venta, la esposa del señor Romo Vicente también, Romo. entonces el señor Romo también era originario de la venta, ahí lo menciona, si mal no recuerdo. Y es una chulada de libro ese que sacó la maestra Ana María, así, como que dices, haber tenido la posibilidad de platicar con esas personas que nacieron en el ocaso del siglo XIX. Yo, si tuviera la posibilidad de tener una máquina del tiempo, dije, Dios, concédame nada más 5 minutos en la época de mis abuelos o mis bisabuelos y con eso soy feliz. Pero pues soñar no cuesta nada, pero algún día escribiremos, si no termino la tesis, una novela así, ¿verdad? Una novela histórica. Una novela histórica, exactamente. Oye, Guadalupe, ya ahorita en el proceso de la entrevista nos has comentado sobre los conflictos que llegó a tener la Hacienda de la Venta junto con los pueblos aledaños, que son San Juan de Ocotá, Santana, Tepetitlán y Nestipaj. Con la Primavera llegó a tener conflictos ya después de que se fraccionaron. ¿Los hermanos tuvieron conflictos? Pues de cierta manera, no tanto conflicto, más bien era con las personas que arrendaban tierras a las diversas haciendas. A una y porque, otra. Por ejemplo, una vez me encontré en el archivo del Supremo Tribunal, sí recuerdo ese caso muy especial, ¿verdad? Que a inicios del siglo XX había un señor que arrendaba las tierras a Pantaleón Orozco. Pantaleón Orozco, bueno, me adelanto un poquitillo, no vamos a hacer como que la manera como que lineal, ¿verdad? Vamos a regresarnos y trazarnos, ¿verdad? En 1901, la Hacienda de la Venta se vende. La compran de manera mancomunada dos personajes muy importantes que habían sido un originario de Arandas y otro que era de ascendencia de Arandas, ¿verdad? Pantaleón Orozco y Isidro Orozco. Como tal, no eran hermanos, pero sí eran, me quiero imaginar que consanguíneos, ¿verdad? Pantaleón Orozco era propietario de una hacienda muy importante, la hacienda de Guadalupe en Arandas, Jalisco, muy, muy importante porque ahí también se llevaron a cabo batallas en la época de la Cristiada, ¿verdad? En la época de la Cristiada. Isidro Orozco era hijo de un personaje muy importante en la Villa Maicera que se llamó Juan Orozco. Juan Orozco, pues era como que medio romanticón, ¿verdad? Tuvo 3 esposas, bueno, no al mismo tiempo, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera, así como que hasta que ya le dijo Dios, mi hijo, ya, tranquilízate, se casaba con otra, ¿verdad? Con su primer matrimonio tuvo a los hijos, como se pudiera decir, como que más sobresalientes de la villa de Zapopan, entre los que podemos mencionar y recuerdo a Isidro Orozco, que era el propietario de la Hacienda de la Venta, que la compró de manera mancomunada con Pantaleón Orozco, que a partir de poco tiempo después de 1901, la Hacienda de la Venta del Astillero se fraccionó porque la compraron de manera mancomunada, perdón, y el 50% de la sociedad quedó para Pantaleón. Fue como ya surgió la Hacienda de la Primavera. En ese momento, antes de 1901, la Hacienda de la Primavera no existía como tal. Eran tierras de la Hacienda de la Venta, ¿verdad? Entonces no se me vayan a agüitar mis paisanos de la Primavera, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, no son tan viejos. Exactamente, no son tan viejos y acaban de cumplir ya como que un poquito más de 100 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, Melquiades Orozco, también Melquiades Orozco, Victoriano Orozco, también que era dueño de la Tusanía, unas mujeres muy importantes, Matiana y Librada Orozco. Librada Orozco fue una religiosa muy famosa. Sí, me suena. De la que fue una religiosa franciscana que ayudaba a las mujeres en desgracia de la época, ¿verdad? Que habían resultado como de cierta manera embarazadas sin que el varón les respondiera. Entonces ella se encargaba de ayudarlas en ese penar, ¿verdad? Si lo podemos considerar en el siglo XIX e inicios del XX, que no hubiera el varón que les respondiera como, pues con esa responsabilidad de ser madres. Asistía también a los niños expósitos, ¿verdad? A los niños huérfanos, y fue una de cierta manera, de las fundadoras del Templo del Refugio, del que está en Avenida Federalismo, que gracias a Dios se salvó, ¿verdad? Gracias a Dios se salvó con las obras del tren. Entonces, ahorita, si mal no recuerdo, está considerada como venerable, están en el proceso para ser beatificada. Creo que el siguiente paso es sierva de Dios y después es sierva de Dios, venerable, la beatificación y la canonización. Esta está en el proceso, fue una religiosa como muy importante para ella. Sí fue de Arandas, ha encontrado su fe de bautismo. Isidro ya nació aquí en Zapopan, Isidro nació en Zapopan, pero fueron una de las ramas más importantes de aquí de la comunidad. Pero, ¿cómo explicarlo?
Si bien había más familias importantes, los Orozco siempre sobresalieron. Sí. Tanto que en una calle de Zapopan se llamaba la calle de los Orozco. Entonces fueron familias. Ahí vivían, exactamente. Eran, hasta en un libro en uno de los libros de la maestra Ana María, menciona, no que con los Orozco, pero a las personas que eran ajenas a la comunidad, que eran de las comunidades indígenas, les llamaban como aborígenes, o sea, como que de manera despectiva, ¿verdad? De manera despectiva. Pero siempre como que hubo esa relación conflictiva entre las comunidades indígenas. Por ejemplo, en San Juan Tocotán, uno de las personas que tuve el gusto de entrevistar, mi abuela, mi tío Jesús López Reynoso, cuando los indígenas se metían a las tierras de la venta, que ellos decían que eran tierras suyas, pero al final... se metían a los bosques. Sí, exactamente, ¿no? A consumir la leña. Los vaqueros en ese momento de Isidro Orozco, del hacendado que estuviera en turno, los maltrataban, les cobraban precios muy altos por sacar la leña, y en ocasiones cuando no tenían pues la moneda o simplemente por la maldad, los amarraban en los árboles, los amarraban. ¿Los empleados? Los empleados de la hacienda, a los indígenas, a los naturales de San Juan de Cotán. Entonces los amarraban y ahí los dejaban. Ahí morían todo el día, pero déjame de eso, morían de inanición, o sea, ahí terminaban muertos. Decían después las personas de la venta, cuando andaban los monteros de la venta. ¿Quiénes eran los monteros? ¿Los que cuidaban el monte? Los que cuidaban el monte, eran gente de confianza del hacendado, que se encargaban de cuidar. ¿Estos eran de dónde? De la venta del astillero. Ahí habían nacido. Eran casi arraigados a la venta, o eran gente muy de confianza, pero la mayor parte eran gente de la venta del astillero. Entonces, por eso sí podía haber ese conflicto. Esa riña muy fea entre los naturales de las comunidades indígenas. Te digo que era una relación muy difícil, y pues sí, a nombre de los de la venta les pedimos disculpas a la gente de San Juan de Cotán, porque sí hubo una relación muy mala en la gente de la hacienda, no toda, la verdad que sí, porque en las pláticas que tuve con mi tío, en paz descanse, él llegó a tener relación cordial con varios habitantes de Nextipac, tanto pues mi bisabuela era de gente de Nextipac, pero con San Juan de Cotán sobre todo había mucho problema por la leña. Y en eso se puedes encontrar en el archivo del Supremo Tribunal, hay mucho información sobre el problema de que, te digo, los amarraban y los mataban y los dejaban ahí muertos. O sea, ya cuando otras personas iban al bosque, encontraban totalmente el cuerpo disecado, o el puro esqueleto. No, estaba feo, la verdad que sí. O sea, no es de ahorita, es desde antes, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de castigo sabes que les hacían? Por ejemplo, el hacendado de los últimos hacendados, sí tiraban a patadas a sus empleados. Por ejemplo, una vez en las entrevistas que tuve el gusto de realizar, había un señor que era montero, le decían el Cora porque venía de Nayarit, había gente que venía de Nayarit, entonces ese señor venía del Cora. Seguro era Cora, exactamente, o era de corazón. Ya sé. Entonces, este camarada, un día le quiso tirar una patada el hacendado que era Agustín Carstens el grande. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él si el tiempo nos da, ¿verdad? Y el Cora se defendió. Entonces le agarró la pierna, la pata, diría, en la entrevista, las personas de antes, ya coloquial, y el señor, en vez de enojarse, el hacendado, en vez de enojarse o mandarlo a azotar, dice, así, palabras más, palabras menos, ya que me dijo mi tío, porque el hacendado era un alemán, de Kiel, Alemania. Entonces dice, así me gusta, cabón, así me gusta, dice, eso me gusta, dice, valiente, dice, ahora sí, agarre sus cosas para que se me vaya de montero, porque ahí ocupo gente de pantalones, ¿verdad? Dijo otras palabras, ¿ya? Ya se imaginarán cuáles, ¿ya? No podemos porque todavía hay niños viendo la entrevista. Exacto. Entonces lo mandaron de montero al Cora, había un tío mío que también era montero, eso era lo bajito, ¿verdad? Pero también había ocasiones en las que los hacendados tenían como cárceles incipientes en la hacienda. Te digo, ese personaje que era mediero de la hacienda de la Primavera hizo una acusación en contra de Isidro Orozco porque animales de Isidro Orozco se metieron en las tierras a que él arrendaba, que él era mediero. Le hicieron destrozos. Y pues Isidro Orozco pues era con el poder político, su hermano Melquiades llegó a ser jefe político, entonces pues era como en la actualidad a mí no me haces nada, dice, pues una parcelita madreada, pues perdónenme por la expresión, ¿qué me puede pasar? Pero eran sus tierras. Eran sus tierras, exactamente. Entonces él hizo ese reclamo ante el Supremo Tribunal y a ese señor que se llamaba Hilario lo metieron a la cárcel, se lo llevaron y la esposa tuvo que ir a suplicar al Supremo Gobierno relatando que sufrían vejaciones por parte de los hacendados y demás. Aquí, por ejemplo, en Nextipac,
hablaban sobre conflictos con el agua, los recursos acuíferos. Entonces siempre era como que un problema muy latente, ¿verdad? Había un lugar, perdón, que le llamaban el Ojo de Agua. Entonces había propietarios alrededor de las tierras de Nestipac, que eran de los Orozco. Aquí en La Soledad había un propietario, si mal no recuerdo, familiares de un Nicolás Orozco, que él, pues, eran de cierta manera, se apropiaban de los recursos acuíferos y era ocasiones cosa que le hacía falta a los indígenas de Nestipac para sus necesidades básicas, ¿no? Bañarse, tomar agua y demás. Entonces, eso era de cierta manera acaparado por los grandes hacendados. En Santana Tepetitlán también hubo un conflicto que también pude localizar, en el cual también por los linderos, en la época de Ricardo Lancaster Jones fue propietario de la hacienda del siglo XIX, de 1869, si mal no recuerdo. Bueno, propietario absoluto desde 1872 hasta 1901, cuando le vende la hacienda a Isidro y a Pantaleón Orozco. Ah, él se las vende. Él se las vende a ellos, exactamente. Entonces, en ese momento, los naturales digo indígenas o algo así, no de manera despectiva, ¿verdad? No, pero era como que era el concepto que se utilizaba, exactamente. ¿eh? Y si nos vamos a peor, colonial indios. Exactamente, y si nos damos algo más peor, o sea, como que decimos negros, porque Santana Tepetitlán decían Santana de los negros, ¿verdad? Sí, entonces, a ellos no les gustaba que exactamente, entonces era en los registros historiográficos y documentales, ahí está Santana de los negros, no se me agüiten, son acariciados por el sol, acariciados por el sol. Entonces, no, así aparecían, entonces no lo decimos de manera despectiva, sino con todo el respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, había un problema limítrofe en la parte cerril que colindaba con Santana Tepetitlán y para marcar la mojonera y los linderos. Entonces, los naturales de Santana Tepetitlán presentaron sus títulos primordiales y toda la documentación, y Ricardo Lancaster Jones y la gente de su hacienda dijo que no había más títulos para él que traían sus escopetas. Entonces dijo, o sea, como que era de pantalones el señor, ¿verdad? En esa época, el poder que no se tenía o era por la pluma o por la espada, que en este caso se trasladaba a la escopeta, pero él dijo, a mí no me hacen más falta títulos que el título que traigo en mi escopeta. Después de un tiempo se pusieron de acuerdo y ya pudieron fijar los límites, y ya con la condición de que la comunidad de Santana Tepetitlán proporcionara la mano de obra para trazar como una tipo guardarraya, una mojonera, pero que ellos pusieran la mano de obra, y Ricardo Lancaster Jones quedó conforme. Pero no, eran cosas serias, ¿eh? Es cosas serias los hacendados. El poder de los hacendados, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas se le revirtió con la reforma agraria y pues sí. Se escribe karma y se lee lero lero por sangrón, ¿eh? Exacto. Sí. Pero fíjate que para muchas haciendas pues no eran los mismos dueños del siglo XIX al siglo XX. No, exactamente. Pobre hacendado aquel como en Santa Lucía, que el señor Ildefonso Zaragoza la compra en 1935. Ajá. Y a los 3 años, ni mucho, la reforma agraria. Le toca, ¿no? Suerte para la próxima, lamentablemente, como dices, ¿sí? Fue una inversión que no fue inversión, ¿verdad? Que al final de cuentas todo su dinero pues salió perdiendo, ¿eh? Exactamente. Pero pues las condiciones socioeconómicas del país, pues ya demandaban políticas, demandaban eso. Pues era demanda de una guerra. Que exactamente. Años, ¿no? La revolución. Era la promesa a todas las personas que trataron como ahorita en las campañas políticas, ¿verdad? Que te prometen un puesto y al final de cuentas te unías a la revolución con la promesa de que tuvieras tierra para poderla hacerla producir. Exacto. Porque la única tierra que tenían era la que tenían en las uñas, literal. Así es, Guadalupe. Uy, Guadalupe, hace rato me mencionaste ¿qué extensión en hectáreas tenía la venta antes de fraccionarse? Si hablamos más o menos como en hectáreas, han de haber sido de 16 a 19,000 hectáreas, más o menos. Era un mar de tierras. Pero mucho bosque, ¿verdad? Mucho bosque, era mucho cerril, exactamente, mucho cerril. Abarcaba, bueno, colindábamos con Santana Tepetitlán, con la parte de Nestipac, San Juan de Ocotán, y acá parte con un rancho que es Santa Cruz, me quiero imaginar que es Santa Cruz del Astillero, de ahí también el nombre, y colindábamos también con la hacienda de Cuisillos, que después también la hacienda de Cuisillos ya se fraccionaría y surgiría la hacienda, si mal no recuerdo, que es primero Matitanejo y después cambia el nombre al Refugio, a la hacienda del Refugio, exactamente. Entonces ya con una persona que se pilla del Llano y con los Martínez Negrete también, si mal no recuerdo, pero era una extensión muy vasta. Y te platico algo muy, muy curioso que me pasó cuando de recién me decidí a estudiar el tema de la hacienda de la venta, ¿verdad? Mi historia, así como que a resumidas cuentas, para no aburrir a nuestros escuchantes y videntes. Al auditorio. Al auditorio, exactamente. Yo
en una de las asignaturas que tuve en la universidad, en la facultad, el doctor Rodolfo Francisco Fernández Jiménez, quien fue que me dirigió la tesis, nos dejó un trabajo de historia regional. Su materia se llamaba historia regional. Mi mentalidad cuando entré a la licenciatura, pues entras como con un panorama amplio, ¿no? Hablar de los egipcios, hablar de Roma, y no sé, te quieres comer al mundo, ¿verdad? Sí, y termino hablando de la parcela de los abuelos, ¿verdad? Ya Ese es el sé. detalle. Entonces, el profe dijo, no, pues un trabajo de historia regional. Y dije, se arma la machaca, ¿verdad? En ese momento dije, bueno, si todos hablan de mi bisabuelo Petronilo Orozco como uno de los fundadores del Ejido de la Venta, vamos a hablar de mi bisabuelo Petronilo y de su intervención como parte del Ejido de la Venta. Tuve una plática muy amena que aún todavía tengo la grabación en audio, porque qué esperanzas de un celular con cámara. Para esa época. Para esa época, a ver, estamos hablando como del 2000. Bueno, no tenía, posiblemente ya había como que celulares con cámara, pero yo no tenía el recurso monetario para adquirirlos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo tenía como un reproductor de MP3 y grabé a mi abuela en audio. Es un audio que conservo con el corazón, como no tienes una idea, ¿verdad? Mi abuela falleció hace ya 2 años y la verdad que sí, la extraño mucho y hasta donde esté, muchas gracias a mamá Chayo, ¿ah? Entonces, entrevisté a mi abuela sobre la venta, ¿verdad? Y hablando, le dije, oye, abuela Chayo, le dije, palabras más, palabras menos, ¿me puede platicar mis preguntas así como que muy incipientes, ¿verdad? Dice, ¿hasta dónde llegaba la hacienda? Dice, no, mijo, la hacienda, palabras más, palabras menos, dice, llegaba hasta donde está el triángulo, ¿verdad? Y en la comunidad de la venta, en el pueblo de la venta, bueno, no el pueblo, en la delegación, no tuvimos categoría nunca de pueblo, ¿verdad? Siempre fuimos como hacienda, y ahorita ya ex hacienda y delegación actual, delegación de Zapopan. Dice, llegaba hasta donde está el triángulo, ¿verdad? Y ahí en el triángulo es una parte del poblado geográfica muy mini, donde se pone un tianguis, ¿verdad? O más a la orilla, pero está a unas cuadras de la casa de mi abuela. Y a corta distancia del casco. Sí, una corta distancia del casco. Entonces, yo a mi abuela, yo dije, pues yo la hacienda la veía solamente como el casco. La estructura, donde estaba la capilla, el campanario y el arco, el famoso arco de la venta. Y le dije, macho, pues hasta donde largo se pone el tianguis, el menso de yo le dije así, y de repente dice mi abuela, dice, si serás menso, mijo, hasta el triángulo de Adem Estipal, dice, el que colinda con la Mojonera, que también la Mojonera fue muy importante también, y una relación muy, muy cercana a la venta, hasta el triángulo, mijo, era un rancho que pertenecía a la hacienda. Yo cuando dije, Dios mío, o sea, ya fue cuando de cierta manera fui consciente de la cantidad de hectáreas o de terreno que pudo haber tenido la venta. Y eso fue cuando ya empezaba como que ya a fraccionarse, ¿verdad? Exacto. Pero yo dije, o sea, como que 19,000 hectáreas, dice, no, o sea, no sé ni hasta cuántos ceros tiene esa cosa. ¿Cómo la dimensiona? ¿Cómo la dimensiono, verdad? Pero esa fue la cantidad de 16 a 19,000 hectáreas, ¿verdad? Se medían por sitios de ganado, ¿verdad? Exacto. Menor y mayor y caballerías, ¿verdad? Pero ya haciendo la conversión sería más o menos como ese aproximadillo. Ceros más, ceros menos, pero ahí está. Estupendo. Oye, Guadalupe, en la hacienda de la venta de Astilleros se suscitó un evento muy, que para la historia de México es muy importante por los personajes que se involucraron ahí. La famosa batalla de la Mojonera en enero de 1873. Ajá. ¿Qué nos cuentas de esa batalla, el antes y después? Ira del verbo irar, diría un maestro, Haz de cuenta que, diría mi suegra, haz de cuenta que fue un suceso muy importante para la venta. Si hubiera existido Facebook, Twitter, hoy X, ¿verdad? O las redes sociales, hubiera sido la nota como que la venta, el protagonista, país, ¿verdad? Del país, exactamente. La venta, sitio geográfico importante. Si en ese momento carecíamos como que de que los cartógrafos nos colocaran en una posición ya plasmada, la venta como que ahí en ese momento ocurrió. El tigre de Álica, don Manuel Lozada, fue un personaje muy importante del actual Nayarit, ¿verdad? Que en esa época era el 7º cantón de Jalisco. Nayarit, para nuestros amigos de Nayarit, que estoy seguro que nos van a ver, Nayarit era parte del territorio de Jalisco, ¿verdad? De la parte del jalisciense. A Manuel Lozada actualmente se le puede considerar, y sería digno considerársele como el padre del actual Nayarit. Hace unas décadas se le consideraba a él como un bandolero social, No sé si hacer como esa comparación como el Pancho Villa del siglo XX y él del XIX, porque él nació en las primeras décadas del XIX en Nayarit. Ahorita se conoce como San Luis de Lozada, ¿verdad? San Luis de Lozada, su poblado. Entonces,
por azares de la vida, las condiciones de la época, que hay que reconocerlas, eran muy carentes, pues lo orillaron a ser pues, bandolero, ¿verdad? A ser bandolero. Comenzó con una gavilla muy pequeña. Las condiciones orográficas de Nayarit permitían que hiciera pues desmanes, ¿verdad? Que robaron a los arrieros, a las personas que trasladaban mercancía desde Guadalajara y que, como te mencionaba antes, pasaban a fuerzas por la venta porque era el camino que conducía a San Blas y de ahí se hacía el intercambio de mercancías entre la parte oriental y llegaban al puerto de San Blas, ¿verdad? Que ya luego nuestros amigos de Maná irían como que más famoso con su canción de El Muelle de San Blas, ¿verdad? El Muelle de San Blas, ¿verdad? Entonces, Manuel Lozada era como el azote, pues era como el Atila de Nayarit, ¿verdad? Como el Atila de Nayarit era el azote de Nayarit. Ajá. El Atila. El Atila de Nayarit. Con el paso del tiempo, su injerencia fue extendiéndose no solamente a la zona de Nayarit, sino a la parte de Sinaloa, a la parte más al sur, colindando ya con el actual Jalisco. Fue como cuando comenzó, y a partir de ese momento comenzó a incomodar a los gobiernos jaliscienses, pero también a los nacionales, al nacional. Benito Juárez como que ya comenzó a ser como que, canijo, como que ya hay una persona que está quitando el orden social, ¿verdad? De por sí ya en el siglo XIX fue todo un show para la República. Sí. Entraba un gobierno, salía otro y ya todo el siglo XIX fue todo un show para la República. Perdimos la parte norte porque nunca se ponían de acuerdo. Exacto. Por diferencias políticas. Entonces, una persona más que se sumara a poner desorden a las condiciones, pues ya estaba de más. Fue entonces cuando comenzó a incomodar a los gobiernos nacionales y estatales. En ese momento, él trataba de defender a los pueblos originarios de la Sierra del Nayar, ¿verdad? Porque, como era pues común, la parte de los hacendados pues traían azorrillados a las comunidades indígenas. Exacto. Él comenzó a hacer como enarbolar la bandera de defensor. Claro, en el transcurso del tiempo pues también hacía sus desmanes, pero aprovechaba. Después de un tiempo, él, como a partir de la primera mitad del 19 hasta el 73, cuando fue la famosa batalla de la Mojonera en la hacienda o rancho de la Mojonera aquí en Zapopan, fue cuando ya comenzó a sobresalir un poco más de lo normal. Y previo al 27 de enero, el 27 de enero del 73, llega Manuel Lozada después de haber lanzado una proclama que era el Plan Libertador de los Pueblos del Nayar. Se le puede considerar como un precursor de la reforma agraria, no solamente del Nayarit actual, sino del occidente y del país, ¿verdad? Del occidente del país. Entonces, era incómodo para los gobiernos. Él trataba, don Manuel Lozada, conocido con el mote del tigre por su fiereza, trataba como que de juntar ese ideal de defender la parte agraria de los pueblos. Entonces hubo muchas comunidades que eran partidarios de él en el séptimo cantón, que era en esa parte de Nayarit, para unírsele. Pero el error, o lo que puedo considerar yo como el error, fue de que no esperó que esa parte de la división del gobierno federal, del ejército federal, lo atacara en su tierra, sino que él desde Nayarit vino a buscar guerra aquí a Jalisco. Vino a buscar. Entonces las condiciones orográficas, climatológicas, sociales, no le fueron favorables a él. Llega el momento en el que se viene y a su arribo por Tequila, la población de Tequila solamente pudo resistirle a los altercados como 5 horas y hizo desmanes. Empezó a seguir su avanzada, pues era matadera, violadera de chicas, robadera de mujeres y demás, ¿verdad? Ahí no sé, en ocasiones no se fijaban si eran viejitos, niños, ancianos, monjitas. Arrasaba parejo, literal, tenía el pie plano, pisaba parejo. Entonces, la comunidad de la hacienda de la venta del astillero, que en ese momento era propiedad de don Ricardo Lancaster Jones, que al principio la compró de manera no mancomunada, pero como una sociedad con un norteamericano que se llamaba Federico A. Newton. Ahorita platico también un poquito de él. Tenían el temor de que les fuera a hacer lo mismo que estaba haciendo en Tequila. Entonces, la gente estaba totalmente, la población de la venta, los habitantes tenían miedo pues de sus hijas, de sus hijos, porque o se los llevaban para la leva como militares forzados, o los mataban, dice, como el que pasó hace unos años, o copelas o cuello, o cuello. Entonces en ese momento la gente de la venta con temor
se fue a esconder a un lugar que se llama el Plan de la Ratonera. El Plan de la Ratonera porque era un lugar para donde había muchos ratones, ¿verdad? Ratones de 2 patas, y era doña Paquita, la del barrio, para descansar, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí se escondieron en ese lugar. Era un refugio natural que estaba como de manera con los montes, y aparte, pues podían ver el chismecillo, ¿eh? Desde ahí los observantes pudieron relatarle a Ricardo Lancaster Jones, el dueño de la hacienda, cómo fue que ocurrieron los hechos. Pero don Ricardo estaba tranquilo, él dijo, Dalai, no pasa nada. ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Porque su esposa, doña Francisca Mijares Añorga, era sobrina de otra señora que se llamaba Cándida, si mal no recuerdo, Cándida Añorga Barrón. Y dices, canijo, ¿qué onda con eso? Cándida Añorga Barrón era esposa de Eustaquio Barrón, uno de los empresarios más importantes del séptimo cantón, que junto con otro señor que se apellidaba Forbes, no recuerdo cómo se llama, Guillermo Forbes, si mal no recuerdo, ahí discúlpenme la memoria, tenían la sociedad Barrón y Forbes, que era una sociedad mercantil muy importante en el Nayarit, que también son de los fundadores del Nayarit, porque eran los mecenas del Tigre de Álica, los que financiaban sus movimientos. Pero ellos traían también intenciones políticas. Claro, ¿no? Por eso ayudaban a chulada, ¿no? ¿Tú crees que de gratis? No, pues su billete a cambio de tener como que ese movimiento y esa importancia política, social y económica, ¿verdad? Eran como que los mecenas principales de Manuel Lozada. Entonces dijeron, doña Cándida dijo, ahí en la venta está mi sobrina, su esposo son los dueños de la hacienda. Bueno, me quiero imaginar el diálogo, ¿verdad? No hay, dice, ahí la venta, por favor, no hagas nada. Tú tranquilo. Lo único que te vamos a dar chance es de que te van a dar chance es de que llegues a dormir con tu gente. Eran como 8,000 personas que venían desde Nayarit hasta aquí. Con toda su familia, exactamente. Como la chusma de Hidalgo. Exactamente. Eso fue lo que le hizo mella a Manuel Lozada, lo que se le puede considerar como la marcha de impedimenta. ¿Por qué? Porque al momento de que pernoctaron en la venta el 27 de enero, y el 28 empezó el despapalle. Dicen que empezaron ellos a caminar por el camino antiguo a los pueblitos, que era a Jocotán, y que también se conectaba con San Juan de Jocotán, ¿verdad? Al pueblo de los Sedazos, ¿verdad? Que se le conoce como el pueblo de los Sedazos. Jocotán, San Juan de Jocotán, exactamente. Y ya los pueblitos a Jocotán, y ya ellos se fueron por la parte de abajo. Si nos pudiéramos imaginar las características de la superficie de ese momento, en el actual parque tecnológico hay como una especie de aluz o algo así, que se explotó de manera los bancos de arena, los ejidatarios de San Juan de Jocotán, pero en esa época pues eran unas montañitas, ¿verdad? Como un declive, ¿verdad? Un declive natural. El rancho de la Mojonera estaba ubicado donde está actualmente la base militar, y ahí ya lo estaba esperando Ramón Corona con todo su ejército. Pero en ese momento el rancho La Mojonera era de la hacienda de la venta o ya se había desprendido. No, era parte de un familiar de los que serían futuros dueños de la hacienda de la venta. Si mal no recuerdo, era propiedad de Melquiades Orozco. De Melquiades Orozco, uno de los principales también, porque él también fue jefe político de Zapopan, y se dice que fue muy amigo de un gobernador, que ahorita se me fue en la mente del nombre del gobernador, pero un gobernador que era puesto por Porfirio Díaz, ¿verdad? Se me fue el nombre, perdóname la vida. Entonces era propiedad de ellos. Las características del lugar fueron bien importantes porque era un lugar llano, había unas casas que les pudieron servir de guarnición a los militares de Ramón Corona, que fue el archienemigo del Tigre de Álica, ¿verdad? Exacto. De esa información, el ingeniero Solís nos puede decir como que más importante, ¿verdad? Porque cronista exactamente de Ciudad Granja. Le mandamos saludos al Inge Solís, ¿verdad? Que también es familiar directo de Ramón Corona, y él también nos puede dar como que un viento más exacto. Entonces, la crónica que yo leí era en la que se pudo guarnecer o resguardar las tropas de Ramón Corona en el rancho de la Mojonera. Ahí ya los estaban esperando, porque tenían como que el lugar más libre antes de que llegaran a la capital de Jalisco, a la capital de Guadalajara. Perdón, entonces, el momento en que se ubica Ramón Corona en la parte más alta y vienen las huestes de Lozada en la parte de abajo, no, pues se pusieron de pechito, literal. La crónica dice que, pues casi como resortera, casi les pegaba a Ramón Corona. Dicen que la parte de la artillería apuntó directamente hacia abajo. Había otros militares si no recuerdo, era Plácido Vega, algo así, que ellos ya habían acudido a Guadalajara, pero era muy, muy poca la cantidad de militares que habían llegado a la capital. Los que le pelearon en la mayor parte era aquí en la parte de la Mojonera.
Y entonces aventaron los tiros de cañón y empezaron a hacer un despapalle con lo que se conoce como marcha de impedimenta. Venían con sus mujeres, con sus niños, y fue el desorden total. Corrieron a más no poder. Dice la crónica que soltaban cartuchos, que dejaron ahí los cañones, pocos cañones que trajeron. En su desesperación, que los zadistas prendían el zacate como que para levantar humo y para levantar fuego para poderse defender, pero al final de cuentas Losada no pudo pelear como pez en el agua, porque él estaba acostumbrado a lugares más encarpados, a barrancas, y ahí estuvieron al descubierto, y finalmente fue estrellita para Ramón Corona y un atache para don Manuel Losada, que al final de cuentas huyó con todas sus huestes de manera desordenada, pasaron otra vez por las tierras de la venta, dejando pues cartuchos que dicen que cuando se quemaba el bosque tornaban los cartuchos, porque pues ahí dejaban todo lo demás. Y después, al final de cuentas, a Losada lo vienen fusilando, creo que es la mesa de los Otates o algo así, ya en el actual territorio de Nayarit, pero con el paso del tiempo, Nayarit logró su cometido. Después se hizo Distrito Federal, a Jalisco le querían dar en la torre, ¿verdad? Porque el gobierno federal no iba a darle a Ramón Corona, pedía después de un tiempo que se le regresara el territorio de Nayarit porque le habían hecho distrito militar, pero el gobierno federal dijo no, vamos a dejar como distrito militar, y en la Constitución del 17 finalmente ya se le reconoce como Estado libre y soberano. Acaban de cumplir poquito más de 100 años, pero ya era por default, ¿no?, que iban a independizarse. Y Losada es uno de los padres del actual Nayarit y también del agrarismo. Hay que considerarlo como esas dos partes, como un líder agrario, porque él realmente lo fue, como un bandolero social, porque también lo fue, y como el padre de Nayarit, ¿verdad? Están esas tres mezclas del Manuel Losada. ¿Cómo es la historia? Y yo siento que la historia termina agradeciéndole, ¿no?, a Nayarit todo lo que hizo por el país, porque en el siglo XVII, bueno, del XVI, XVII y XVIII, cuando era el Gran Nayar, eran los indios flecheros, ¿no? De ahí de Colotlán. Ah, claro. Y tenían ciertos privilegios que les había dado la corona, desde el virreinato, desde el virrey, por defensa del territorio por los nómadas, ¿no? Entonces, mira, la historia finalmente le es agradecida, ¿no?, a Nayarit. Exactamente. Actualmente, por ejemplo, de manera eclesiástica está la prelatura del Nayar. Entonces también tiene como que la manera religiosa, también tienen como esa, si no de independencia, sí de la parte del arzobispado de Guadalajara, ¿verdad? No recuerdo si son parte del arzobispado, pero la prelatura está como que de cierta manera independiente, ¿verdad? De cierta manera independiente, pero ahí están nuestros amigos de Nayarit, que al final de cuentas son jalisquillos como nosotros, de todo cariño, pero pues lograron de origen y ya lograron su independencia, pero es lo mismo, somos los mismos, los queremos y nos quieren, ¿verdad?